Queridas amigas y amigos, hola, hola. Un abrazo, esperando que estén excelentes en este día. Les habla Edgardo Fogel, muy contento nuevamente de poder iniciar un nuevo programa de Conversando en Positivo en MCA Canal y EDIBB, haciendo un aporte constructivo al desarrollo humano en estos tiempos increíblemente que estamos viviendo. Hoy día con un tremendo invitado que viene desde México. Hoy día vamos a viajar a México, un gran líder, un líder de gente muy joven, más de, tiene una comunidad de casi, y lo vamos a ver de inmediato. Ahí te envié, Cris, para que veas la invitación y te conectes con nosotros. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, ahí estamos, hombre. Sí, te escucho bien. ¿Tú? Muy bien Eddie, aquí ya listos para nuestra charla del día de hoy. Muy Es, contento de estar de nuevo aquí como invitado de tu canal MCA Canal. gracias, gracias. Yo también muy contento. Baja un poco la pantalla, parece que estás como un poco alto, sí. Un poco alto. Digamos, ahí, eso, ahí. Perfecto. O sea, bajar en fondo. Ahí Acá está estamos, sí. perfecto. Sí, te Listo. estaba recién empezando, iniciando a presentarte aquí a todas las amigas, amigos. Muchos seguramente te conocen de otros países, de Latinoamérica, de México, de Chile. Para los que no te conocen, Cris, bueno, tú de partida eres un gran líder inspirador, una comunidad muy grandota de casi más de 400.000 personas, me imagino que no solamente de México, sino ámbito latinoamericano, de muchas personas jóvenes. Ha sido un gran inspirador, entregando muchísima información de sabiduría constantemente a través de tus sitios web con unos mensajes muy buenos, muy entretenidos, además mensajes Gracias. de 15, 20 minutos, pero siempre con temas específicos. Chris, bueno, él se desarrolló, es un profesional en ciencia, tecnología, es músico también, vocalista de una banda rock, es, le gustan los dibujos animados, es un súper deportista también, cinturón negro, taekwondo, es cinéfilo también, siempre está recomendando buenas películas de conciencia, también un experto en videojuegos, un tema que lo vamos a conversar también en un rato, la importancia y qué influencia tienen los videos. Bueno, amante de los animales también y bueno, con un despertar muy joven, ¿no, Cris? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está viendo el mundo en este instante? Pues bien, bien Edgardo, pues aquí realmente nuestras perspectivas, la perspectiva de cada quien, siempre yo sugiero tiene que ser de la más positiva, la más optimista, para que esa misma, digamos, creencia, visión, se vea proyectada en nuestra realidad, siempre Mm, siguiendo el principio hermético de como es arriba es abajo, el principio de la correspondencia, como es adentro es afuera. Entonces siempre me gusta recordarles a todos nuestros espectadores que aquello que vemos, como los otros lo vemos, esas cosas cambian a como nosotros tenemos esa perspectiva o esa visión. Entonces, ver el mundo siempre lo más positivo, lo más optimista, a pesar de que tenga pues, sus broncas, sus problemas en diferentes países, etcétera, siempre los ha habido, pero no dejar que estas cosas vayan, digamos, cambien o modifiquen nuestra visión del mundo para que nosotros podamos empezar a cambiarlo desde nuestras propias manos, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Y pues como me presentaste con esa excelente introducción, muchísimas gracias. Lo he intentado hacer desde hace 6 años ya. sí, Gracias al universo, gracias a Dios, gracias al cielo. Hemos cumplido ya 6 años en Dimensión B y desde el primer video que subimos, entonces 6 años ya llevamos intentando inspirar, intentando sí. motivar y pues aquí empujando un poquito el despertar de conciencia para que otras personas lo vivan y se enriquezcan de esta nueva energía que hay en el Sí. mundo. Bueno, y se ve un trabajo impecable, Cris.
en tu canal bien, bien preparados, bien presentados y además con los contenidos también bien informados también. O sea, hay un gran trabajo. Y respecto, eh, deberíamos ya recomendar, por ejemplo, el Kybalión, ya que hablaste recién de las leyes herméticas, ¿no es cierto? Con que Cierto, todos... cierto, sí, Eddie. Mm, Definitivo, definitivo. Es un libro muy grandote, el original, pero hay unos resúmenes muy buenos y el sí, Kybalion es de los primeritos que pienso que deberíamos revisar cuando estamos pasando por este despertar espiritual y de conciencia. Sí, de todas definitivo. maneras. Además que son aplicables absolutamente. Bueno, todo es mente. Claro. Lo que tú planteaste, la Exacto. correspondencia. Si uno quiere conocer la divinidad, primero conozcámonos a nosotros mismos. Vibración, el que tú planteaste. Bueno, todos ritmos, generación, son, Claro. yo las he aplicado siempre. Por ejemplo, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y por lo tanto no existe la casualidad. Con lo que tú estás planteando, tu trabajo es producto de las causas que ha generado, ¿no? Sí, pues eso espero. Realmente creo que para cambiar el mundo o tu pedacito del mundo, nuestro pedacito del mundo cada quien, hay que hacer, ¿no? Hay que generar esa causa para entonces recibir ese efecto, ¿no? Y a veces el efecto puede llegar a ser muy positivo en las personas. Uno nunca sabe cuándo puede llegar a ayudar a alguien o a motivar a alguien o a encontrar su camino. Entonces, esa causa y efecto está todo momento y pienso que es una de las leyes más importantes, como la mencionas, Eddie. Sí, y aplica. Yo tengo un ejemplo en mí muy concreto, que un momento dado recibí una cantidad de dinero que no me correspondía y lo pensé varias veces y no lo devolví en la oficina. Y tú sabes que en un muy corto plazo me llegó una pérdida, pero como de 10 veces más. Suele pasar, me pasó algo similar, tuve una experiencia en donde también recibí en parte de la beca cuando estaba estudiando en Estados Unidos y por alguna razón me había llegado pues un poquito más inflada que a los demás estudiantes y no dije nada. Y ese mismo día cometí el error de ponerle diésel a mi carro que funcionaba con regular, entonces se me quedó parado el carro y también la reparación fue literalmente un poquito más de lo que yo hubiera esperado y pues así pasa, ¿no? Todo el universo se equilibra y ahí uno aprende que hay que guardar ese equilibrio Sí, siempre. Sí, me ha pasado también. exacto. Y ahí se aprende. Para Sí. los que están preguntando, que me imagino ser fans tuyos, amigos tuyos, yo soy chileno, sí, estoy transmitiendo desde Chile. Chris, ¿estamos en un proceso irreversible ya o no? Yo pienso que sí, yo pienso que el mundo en este momento ya está en un proceso de transformación generado por las mismas personas que están despiertas, que están haciendo actos conscientes y pienso que ya es un efecto bola de nieve. La bolita ya empezó a rodar y se está haciendo más grande, más grande, más grande. Es cuestión de tiempo. También es cuestión de que las nuevas generaciones vayan interesándose por estos temas y es Mm. por eso como pienso que, como tú lo has mencionado, te agradezco mucho, Eddie. Este canal, Dimensión B, nació así principalmente como con esa pues vibra de empezar a interesar a las personas desde las más jóvenes hasta las más grandes y que se sientan identificados de algún modo con esa vibra. Entonces creo que las nuevas generaciones lo van a terminar de manifestar en el mundo, pero creo que ya hay un gran cambio sucediendo, un gran cambio de conciencia en el cual la gente ahora ya busca la libertad, la paz, la felicidad propia y están dejando paradigmas que nos han, vaya, sembrado en la Matrix, ¿no? Sí, Ese cambio sí. ya se está dando, estoy seguro de ello. ¿Me escuchas bien, no? ¿Sí? Sí, sí, yo te Mm, escucho bien, Eddie, mm, sí. mm. Que había una persona diciendo que estaba como bajo. Eh, Respecto a eso mismo, quise partir el título de este programa, es algo que te lo saqué de ti, que sientes que no encajas. Está pasando y parece que muchas personas están sintiendo que no están encajando con lo que está sucediendo, ¿no? Sí, cierto, es verdad. Realmente pienso que en generaciones de pues los 60, los 70, los 80 era bien difícil como sentir que uno no encajaba porque la sociedad todavía no estaba, por Mm, decirlo así, como despierta al sentido de que había un gran cambio de conciencia. Entonces pienso que las generaciones de índigos, aquellas personas, las almas índigos que nacieron desde los 60, 50, 40 incluso, les fue más difícil,
pienso que hoy en día, cuando uno siente que no encaja, es más fácil como encontrar el camino, ya que pues el Internet facilita mucho esto, encontrar una perspectiva, un canal, una persona que hable de algún modo similar a como uno piensa, y cuando encuentra uno a esta tribu digital, uno empieza a reconocer pues esta influencia que incluso llega a pasar que ves a alguien en YouTube o en Instagram o en Facebook y dices, a esta persona la conozco desde hace Sí, posiblemente vidas pasadas, pero era necesario encontrarme con este mensaje para que en este momento yo pudiese encontrar mi camino. Entonces muchas veces suele pasar esto, que sentimos que no encajamos, pero siempre he dicho que hay que verlo como un logro, algo, como un cumplido del universo. Cuando somos diferentes, pues estamos hechos de una madera, por decirlo así, que podemos intentar cosas diferentes, y el universo favorece cuando estas intenciones son puras, son de corazón, y estas personas que no sienten que no encajan, como lo era yo, pueden llegar a mostrar un mensaje o dar algo para inspirar a otros, y pienso que es una bendición el no encajar. sí, de todas maneras. ¿Cómo visualizas al nuevo humano? ¿Cómo lo ves? Bueno, a la nueva humanidad, a lo mejor es una utopía, algo pues difícil de alcanzar, pero la visualizo como un mundo en el cual no hay fronteras, un mundo que, a pesar de tener diferentes idiomas o diferentes economías, el ser humano es uno, ¿no? Ya sea raza o religión, ya sea nacionalidad, ya sea estatura, ya sea de lo que sea, el ser humano comienza a verse a sí mismo en el otro, y creando esta resonancia de varios seres humanos con empatía, que pienso puede incluso ayudar al planeta Tierra, que esa resonancia se equilibre, ¿no? Y entonces esta nueva humanidad sea mucho más empática, mucho más, vaya, colaborativa, y que la humanidad, la parte de la humanidad que se dedica a la explotación de recursos para el beneficio propio, puedan llegar a una reflexión, un entendimiento en el que el prójimo también es un ser sintiente, y puedan dejar de hacer ciertas cosas que están dañando al planeta. Entonces, creo que la nueva humanidad sería algo así como un ser humano que reconoce a sí mismo en el otro. Tan simple como Mm. eso, como lo decía Jesús, ¿no? Trata a los demás como te gustaría ser tratado, ¿Y, literalmente, y pero nos ha cómo, tomado mucho tiempo entender el mensaje. mucho, claro, ¿y cómo serían las características del ser humano, de nosotros? Si, Pienso que si tú entraras a esta nueva humanidad, ¿cómo los verías? Pues pienso que definitivamente sería una humanidad. Yo pienso que, hablando desde lo físico, se nota en los ojos, en la mirada, en las personas, en la forma en la que una persona se expresa. Y siento que después, a partir de eso, uno siente, posiblemente sentiría ¿cómo se podría decir? Como la empatía o un cariño por la humanidad, tan solo en la expresión del rostro. Apenas veía un documental que es el de Ram Dass, un gran científico que estudió la psilocibina, y posteriormente a sus estudios se fue a la India y conoció a un gurú. Se llamaba Baba Das, una cosa así, su gurú. Y él mencionaba que esta persona, este gurú, lo veía de una forma tan empática y tan compasiva como nunca nadie lo había visto, ni siquiera en los Estados Unidos. Entonces él sentía este amor desde la forma en la que la persona lo veía, y él describe que es una forma de ver que nunca lo habían visto antes, ¿no? Entonces Mm, pienso que una humanidad con más empatía, una humanidad con más sensibilidad, principalmente se notaría en su forma de tratar a los otros, en su forma de ver a los demás, y también pienso que sería una humanidad más sensible a energías sutiles, a los sueños, por decir algo, a las sí. auras, Mm. sentiría la energía de los demás, y podríamos incluso experimentar un leve sentimiento de telepatía. Creo que cuando las personas están en la misma resonancia, esto puede darse. Sí, hoy ya se están viendo un poco las auras, ¿no? Sí, sí, las auras realmente hoy en día es un buen tema, es un tema excelente, porque hay muchas personas que dicen, pensé que era un problema de mis ojos, o pensé que era el contraste de la luz, pero muchas personas están dando cuenta que comienzan a percibir una energía, ¿no? Y a lo mejor no tanto brillando alrededor, pero es una energía que se percibe en la personalidad, que se percibe en un Mm, momento, en una fracción de segundo. Cuando estás con una persona, puedes sentir esa aura también a través
de esa personalidad, de esa vibra que te transmite. Y esto es un término Sí, que siento que es más nuevo, es muy nuevo, como que la gente hoy en día ya usa esta palabra de qué buena vibra traes o qué buena vibra se sí, siente. Pero es real, uno lo siente de algún modo sensiblemente, sí. por supuesto. ¿Y cuáles crees tú, Chris, que son como las claves hoy día para un ser humano en el proceso de transformación que estamos viviendo? Bueno, realmente pienso que lo principal es hacer conciencia de en el lugar en el que vivimos, de principalmente los posibles pros y contras que hay en nuestras propias sociedades y actuar con el ejemplo. Vaya, las diferentes sociedades tienen diferentes características. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un tiempo y en la zona este yo sentía a la sociedad muy fría, como muy distante, muy distante. Mm. Entonces yo procuraba ser esa persona que saludara a todos, que les sonriera a todos y empezar a contagiar un poquito esto. Recuerdo que en el departamento de ciencia en donde estuve, cuando llegué, yo sentía como esa frialdad, ¿no? Pero poco a poco, de algún modo, mi intención era como contagiar esa sonrisa o ese calor, que ellos le llaman el calor latino, ¿no? Entonces, pienso que cuando me fui de ahí, sí sentí que había personas que ya te abrazaban, ¿no? Por decir algo, o que ya te daban la mano, o sea, la diferencia fue pues grande en ese aspecto y pienso que hay que actuar con el ejemplo en cuanto a estas cuestiones que podamos reconocer en nuestras sociedades, intentar ser el ejemplo para que cambien esas cuestiones, para tener más empatía o más, vaya, preocupación por los demás. También pienso que una rutina de meditación es importante para la nueva humanidad. Creo que las personas sentándose a contemplar el ahora pueden redescubrir varios aspectos de sí mismos. A mí me pasó que en meditación me llegaban pensamientos y a veces eran escenarios que terminaban mal, ¿no? Y ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué me están llegando estos? ¿Por qué funciona así mi mente? Y entonces al escucharme a mí mismo pude cambiar esas patrones en mí mismo y de ese modo siento que fue una forma de mejorarme a mí mismo para proyectarme hacia los demás. Entonces creo que la Mm. meditación también es bien, bien importante. Ahora entiendo que a través de la meditación tú pudiste visualizar en un sueño una vida anterior donde eras una especie de esclavo y sanador, ¿no? Así es, sí, definitivamente la meditación poco a poco se convirtió en una práctica más allá de la simple contemplación, más allá de la simple sentimiento de paz o de serenidad y empecé a recibir algunas cosas que para mí eran como al principio me daban miedo, pero poco a poco, pues vaya, de eso nació este canal, ¿no? Entonces intenté comprender estas visiones o este tipo de sentimientos o pensamientos que de repente surgían como si fuesen mensajes. Y en un momento, en una meditación muy profunda, logré sentirme a mí mismo en el cuerpo de una persona afroamericana muy alta. Yo en la vida real no soy tan alto, pero sentía que era muy largo, muy, muy largo, y que era afroamericano y que tenía ciertas cicatrices de cadenas. En esa meditación yo llegué después de esa meditación quedé dormido y empecé a ver como si fuese una película, como si estuviera ahí, literalmente un sueño vívido, en donde yo tenía un pequeño hijo, también afroamericano, bueno, no afroamericano, yo creo que sería africano, y estaba en un lugar parecido a lo que era el Imperio Romano. Y yo me sentía como, vaya, que tenía en cierto modo una ventaja porque no me iban a lanzar a luchar contra los leones o contra lo que sea que estuviera allá afuera, porque sabía sanar heridas. Entonces les convenía que algunos gladiadores o algunos peleadores se recuperaran para volver a pelear después. Entonces yo era como algo así como el esclavo que curaba a las personas que salían de batalla y según esta visión que tuve, logré estar así un tiempo, bastante tiempo, hasta que en un momento de esta visualización, yo me asomaba y caía como desmayado. No sé si me cayó una flecha o quién sabe qué pasó, pero yo caía desmayado. Entonces, esa visión me hizo entender que en mi vida pasada me sentía, vaya, aprisionado y tenía esa necesidad de liberar no solamente pues las cadenas físicas, sino la mente también y a través del conocimiento científico o de medicina o de herbolaria, vaya, de este modo poder también sanar, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pienso que por eso traigo esta onda
de querer, pues sentir, hacer este despertar de conciencia en todo el mundo para que se puedan liberar, ¿no? Y pues por ahí yo creo que traigo esa onda de vidas pasadas. Meditación definitivamente me ayuda en eso. Qué bueno. ¿Y siempre estás sacando información a través de estos sueños lúcidos? Sí, hay veces en que mis sueños, no les voy a mentir, hay veces en que no sueño, ¿no? O sea, Mm. como todos, como todo el mundo. Hay veces en que mi enfoque está en a lo mejor en cuestiones familiares o en cuestiones de pareja o en cuestiones de otro tipo y no le dedico tanto tiempo o espacio a mis sueños, pero cuando me doy cuenta de que hace rato, ya unos días que no sueño, vaya, me programo a mí mismo para poder soñar o programarme algún sueño y en ese sentido también llegué a experimentar sueños lúcidos, la parálisis del sueño que me llevó al viaje astral y otro tipo de sueños. Por decir algo, este sueño de vida pasada fue un sueño vívido. Sentía Mm. totalmente que estaba ahí, aunque no sabía que estaba soñando, pero sí era un sueño muy, muy vívido. Y también tuve la oportunidad de experimentar sueños lúcidos, poder volar, poder hacer muchas cosas que yo quería hacer en ese plano y posteriormente también tuve sueños premonitorios. Eso también me llegó a dar algo de miedo, pero definitivamente creo que cuando uno se alinea a la energía de estar presente, en el consciente y la meditación ayuda, uno puede recibir mensajes en los sueños. Sí, los sueños Sí, definitivamente son un buen plano. bueno, sí. Y dejar de tener miedo, ¿no? A todos estos temas. Claro, Porque sí, sí, sí. uno se Sí, asusta un poco. sí, muchas personas se asustan y prefieren bloquear estas habilidades, pero creo que el conocerlas, explorarlas y leer sobre ello, o sea, la experiencia de alguien más, encontrar gente que ya les haya pasado, Sí, nos ayuda a vencer ese miedo. Sí, sí. definitivamente. Oye, Cris, y volviendo a lo que conversábamos recién de la transformación, sin duda también estamos absolutamente, no sé, no absolutamente, pero no sé, será un 90% programados, dormidos. Funcionamos como autómatas. ¿Cómo podemos salir de ese proceso para ir despertando y para poder tener un proceso de transformación verdadero? ¿Cuál Vaya, es tu experiencia en ti es mismo una, y qué es lo que le recomiendas a otras personas? pues tengo un video, le recomendaré el video, pásense a verlo después de esta plática que está muy interesante. Se llama Los 5 niveles de conciencia. Y en resumen, en este video planteo que el primer nivel es cuando sentimos que el mundo externo, que nuestra situación es culpa del mundo externo. Vaya, sentimos esto durante nuestra infancia, sentimos durante nuestra adolescencia, dentro de nuestra adultez también, que las circunstancias en las que nos encontramos es culpa de algo del gobierno, es culpa de cómo me trata mi jefe, es culpa de mi trabajo, de mi carrera, etcétera. Entonces, creo que el primer paso es darnos cuenta que muchas veces hemos llegado a donde estamos a través de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones y hacernos responsables de nuestras decisiones y del lugar en el que estamos. Y una vez que nos damos cuenta de esto, podemos saltar al siguiente nivel de conciencia, que es en el cual luchamos contra las programaciones. Este segundo nivel de conciencia yo lo llamé el cyborg o el androide humano, porque sabemos que estamos programados, tenemos una parte que se nos ha infundido ahí vaya, en la sociedad, en las películas, en las series, en todas partes, y empezamos a luchar contra esa parte androide de nosotros, esa parte Mm. programada. Entonces comenzamos a querer liberarnos, pero al mismo tiempo estas programaciones nos jalan de regreso al estado de la Matrix, ¿no? Entonces poco a poco siento que tenemos que ir reconociendo en nosotros el lado más humano y limpiar los paradigmas que otros nos han dicho que seremos felices cuando alcancemos tanto dinero, cuando lleguemos a tener una casa o una familia, una pareja. Vaya, primero creo que hay que identificar qué es lo que realmente uno considera como su propia felicidad y su propia realización. Y posteriormente, cuando uno ya sabe, ya se conoce a sí mismo, entonces puede moverse hacia allá, ¿no? Empezar a liberarse de esas cadenas de la Matrix y pues eventualmente empezar a emprender algo como un canal de YouTube o como no sé, algún negocio posiblemente, alguna idea que los lleve a expresar sus fortalezas. Y para eso es necesario el autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento nos puede ayudar a liberarnos de este tipo de cadenas de la Matrix. Sí, es cierto, es cierto. Como hablando de la Matrix, claramente también igual hay una manipulación, hay un control mental, ¿no? Tú lo explicas muy bien
el sistema piramidal, cómo Sí. funcionamos y que nos tienen muy metidos con el miedo, ¿no? Sí, definitivamente hay un control ejercido desde pues arriba, por decirlo así, arriba de la pirámide. Y este control creo que ha sido, vaya, estudiado desde los inicios de la civilización. Creo que por ahí dicen algo así de el que el Imperio Romano tenía esta frase de pan y circo para que el pueblo esté feliz. Entonces, estamos hablando desde antes de Cristo, ¿no? Mucho antes de Cristo. Creo que estos sistemas se han desarrollado para el poder controlar a las masas. Y vaya, en esta pirámide existen gentes, existen personas, existen corporaciones, existen organismos de poder que dictan el cómo debe moverse la sociedad y lo hacen a través de los medios. A través de los medios nos bombardean de cierta información para, primero, asustarnos, meter miedo, infundir miedo y ya con el miedo de la sociedad, entonces llevarlos a la posible solución en donde estas personas posan como los salvadores. Entonces es siempre eso, miedo y te llevan a la posible solución, miedo y te llevan al posible líder. Y siempre hay una influencia política, siempre hay una influencia religiosa, siempre hay una influencia de grandes, vaya, instituciones. Entonces creo que hay que reconocer ese tipo de manipulación que hay en los medios, dentro de religiones. Hay todas las religiones son luz. Yo considero que todas las religiones son luz, pero no todas las personas dentro de esas instituciones tienen el mejor interés de las personas en mente, más bien tienen sus propios intereses. Entonces, ahí se llega también a dar, ¿no? En algunas instituciones religiosas, instituciones de educación, instituciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cuando logramos identificar por dónde se nos está queriendo manipular, podemos entonces comenzar a ver esta pirámide mucho más definida y lo que estos poderes que están arriba quieren. Entonces creo que por ahí podemos empezar a actuar diferente, pues nosotros somos la base de la pirámide y sin nosotros no funciona el sistema. Entonces si nosotros cambiamos y nos transformamos actuando de una diferente manera, entonces obligamos al resto de los niveles de la pirámide a cambiar también. Eso está sucediendo con el Internet, está sucediendo con las criptomonedas, está sucediendo con varios otros temas que se tiene que adaptar el sistema a nosotros. De todas maneras, ¿se escucha mejor ahí? Sí, sí te escuchas, Edgardo. Yo la verdad sí te escucho. A lo mejor sí las personas que no, que llegan a escuchar como cortado o algo así, que se muevan tantito a mejor señal o mejor señal de internet, porque Sí. yo te escucho perfecto, Eddie. Vale. Mira, de que respecto a eso mismo que estás hablando, yo creo que hay también como una especie de obligación nuestra de empezar a hacer un trabajo fuerte de autoobservación, ¿no? Y ver cómo funcionamos nosotros y cómo funciona el mundo también. Tú lo explicas también en una de tus charlas, hablas, bueno, del cerebro reptiliano, hablas de los traumas, hablas de la publicidad, cómo vienen los implantes, el control Sí. social. O sea, tenemos que estar más alerta frente a eso, ¿no? Pienso que sí, pienso que estar alertas es necesario, pero creo que es tan fácil como, en verdad, esto siempre lo repito, ya parezco disco rayado, pero cuando las personas comienzan a meditar del diario, comienzan a ver esta diferencia, comienzan a notarlo. Digamos que no hay como una especie de mucho esfuerzo para darnos cuenta, solo hay que volvernos un poco más despiertos o conscientes. No en un sentido esotérico, más bien en un sentido, pues, literal de conciencia, de estar más presentes para poder identificar lo que está sucediendo en el ahora. Y pues muchas veces sí, las publicidades, muchas veces los programas de televisión, muchas veces los noticieros, como que infunden estas ideas que son muy como manipuladoras. Por decir algo, tal vez a muchas personas que nos estén viendo les encanta el tocino, pero durante un tiempo, cuando yo estuve en Estados Unidos, vi que todos mis contactos de México publicaron una noticia que decía que el tocino frito, al grado de crujir, generaba, o más bien te hacía absorber muchos radicales libres y favorecía el crecimiento de células de cáncer. Y cuando yo vi esto en todos mis contactos de México, y no lo vi en lo absoluto en mis contactos de Estados Unidos, me di cuenta que hay esa manipulación incluso por países. En Estados Unidos no consideraron que esa fuera una noticia que fuera necesaria dar al público. Y entonces como que pienso que el consumismo de carne es muy grande allá. Entonces no les convenía decir esto
y todo el mundo siguió consumiendo tocino allá, mientras yo veía esta diferencia. Entonces me di cuenta que en México sí había un poco de libertad al respecto en cuanto a este cambio de paradigma en la industria de no comer tanto tocino al menos, ¿no? Pero en Estados Unidos no, ahí no se hablaba de nada. Y aguas si yo lo mencionaba, porque siempre sale alguien diciendo, claro que no, el tocino es muy nutritivo. Entonces, pues yo mejor caminaba de puntitas para no despertar a los que no querían hacerlo, ¿no? Pero me di cuenta de esta noticia tan importante y que fue completamente censurada en Estados Unidos. Bueno, y otro tema que tú también lo planteas, y especialmente que tú llegas a una comunidad de personas jóvenes, es el tema financiero, ¿no? Porque de alguna otra forma el sistema financiero es el que más nos esclaviza. En el momento, Claro, ya por lo menos acá en Chile, a los estudiantes universitarios cuando todavía están en la universidad, ya le están ofreciendo créditos, préstamos, y ahí, ahí de alguna sí. forma te está esclavizando en este sistema de control. Sí, es verdad, es verdad. Eso, vaya, hasta la fecha es difícil de romper ese patrón porque el sistema incluso te premia por endeudarte. O sea, cuando a uno le dan un crédito o le dan algún tipo de beca crédito que haya que pagar después, uno termina pagando más, en primera, pero en segunda, por el simple hecho de endeudarte, te dan mejor historial crediticio, ¿no? Algo que te va a abrir las puertas y te va a hacer mucho más, vaya, libre financieramente y es como una trampa ahí doble, ¿no? Porque uno se endeuda, pero es bueno, te premian por endeudarte. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que el sistema financiero está muy dedicado a las personas que siempre se benefician. La casa nunca pierde, los bancos nunca pierden. Entonces, ese sistema financiero definitivamente debería transformarse, pero es un gran reto, como bien dices, darnos cuenta hacia dónde va nuestro camino para poder ser libres financieramente. Y ahí también es un despertar de conciencia, un despertar de darnos cuenta hacia dónde podemos mover nuestras energías para manifestar. Claro que el problema adicional que encuentro yo fuera del pago en sí es que uno se mete en un sistema. Entonces, después vienes con un crédito hipotecario para comprar la casa, esto, lo otro, y ahí se pierde mucho esa libertad que el joven tiene Sí, con todas las ganas, todo, y en un momento dado ya entras como en un sistema rutinario y de ahí ya no puedes salir más. Entonces, yo siempre exacto. recuerdo que aún que no se endeuden jóvenes porque no tiene mucho sentido. Si por último se puede arrendar en un principio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 es necesario intentar escapar de esa rueda, ¿no? Como de ratoncitos en la cual estamos ahí corriendo, pero creo que sí es bien necesario poder darnos cuenta de cuando se puede, y si no se puede, o sea, intentar endeudarse lo menos posible, porque ese sistema vaya, nos tiene así a todos, ¿no? Y Chris, yo siento que tú eres muy intuitivo. Hoy se plantea que de alguna forma el desarrollo de conciencia tiene que ver con potenciar esa mente intuitiva, ¿no? Esa mente abstracta. Tú que eres músico, ¿cuál es la importancia de potenciar esa mente abstracta y de potenciar la intuición para el desarrollo? Sí, siento que es una parte que a muchas personas a lo mejor les causa conflicto y a otras se les da muy fácil. Por decir algo, en varios de mis videos hablo de Dios y muestro imágenes del universo, de galaxias o de una luz. Y para muchas personas se les hace difícil reconocer a qué me estoy refiriendo, porque no es una idea muy abstracta, no Mm. es una idea tangible en lo absoluto. Entonces, creo que desarrollar un poco esa intuición de las ideas abstractas o representaciones simbólicas es bien importante porque desde ahí se comunica, siento yo, el yo superior o nuestros ángeles guardianes o nuestros guías, incluso nuestra divinidad, nuestra parte divina, nos manda a veces sueños o nos manda a veces algún tipo de concepto muy abstracto y la intuición es necesaria, como bien dices, Eddie, para poder definir qué es esa idea abstracta y aterrizarla a la tierra. Pero siento que la comunicación, como decía Carl Jung, en símbolos, en arquetipos, en cosas bien abstractas y poder aterrizar eso abstracto al mundo real es lo que nos dirige, lo que nos ayuda a dirigirnos, como estos diccionarios de sueño, que cuando uno sueña con, no sé, un perro,
uno puede encontrar ahí ideas muy abstractas de lo que es un perro, ¿no? O sea, no solo representa un animal, representa la fidelidad, la lealtad, representa al mejor amigo, representa la protección, el guardián. Entonces, estas ideas abstractas a veces son difíciles de cachar, pero pienso que esa intuición, cuando la vamos desarrollando, nos ayuda a hacer este proceso más fácil. Y abrirse a las posibilidades. Por ejemplo, si yo te Claro, pregunto una pregunta medio abstracta, ¿qué significa que vivimos en un mundo holográfico, por ejemplo? claro, es una idea súper abstracta. Algunos podrían pensar que es estilo la película de Matrix, que todo es un holograma, ¿no? Y que todo se nos está proyectando como la cueva de Platón, ¿no? Viendo en un muro sombras moverse, y ese es nuestro mundo. En cierto modo, el budismo, no, el taoísmo lo menciona de ese modo. El taoísmo dice que el mundo 3D es como la sombra del río, cuando se proyecta la sombra del agua en el fondo, y está el sol arriba, está un río moviéndose, y al fondo del río se puede apreciar una figuras, ¿cierto? Que narran la dirección del agua. Entonces, el taoísmo dice que nuestro mundo es esa sombra que se está proyectando ahí al fondo de ese río, pero realmente el universo es el río completo y el sol, ¿no? Entonces, al hacer esta analogía de que nuestra realidad es la sombra proyectada de lo que existe en niveles mucho más arriba y dimensiones mucho más arriba, sí podemos creer que es un tipo de holograma. Pero por otro lado, vivimos en este holograma. Entonces, al ser esta nuestra realidad, es difícil considerarla tan abstractamente, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es tangible, yo siento, yo veo, pues así es. Y por ahí va la idea tan abstracta, ¿no? Yo siempre pienso que el mundo holográfico es básicamente lo que nuestros 5 sentidos nos dejan ver, pero existe mucho más ahí afuera. Vaya, desde las ondas de radio, las microondas, todo eso no lo podemos ver en lo absoluto, pero existe, así calentamos nuestra comida. Bueno, Entonces, por ahí lo sí, la mismo, idea. perdona, que lo mismo que se plantea que vivimos en realidades paralelas y que podemos estar viviendo en distintas dimensiones a la vez. Eso ya también es muy abstracto, ¿no? Abstracto, súper abstracto. Sí, uno le puede costar trabajo pensar que hay muchos yos, ¿no? Muchos tus en diferentes lugares. Yo creo que si esa teoría es real, tenemos que enfocarnos en nuestro propio yo, ¿no? En nuestra línea de tiempo y desearle lo mejor a nuestros otros yos, si es que existen. Y si no, pues todo se va haciendo aquí. ¿Y cómo aplica dentro, hablando de lo abstracto, que tiene bastante concreción también, que es lo que es la geometría sagrada? Tú lo explicas bastante bien. ¿Cómo funciona la geometría sagrada en este planeta y en el universo? Pienso que la geometría sagrada es como una comunicación universal, desde que la geometría vaya, se puede observar en planetas, en estrellas, en diferentes estructuras de la materia, ¿no? Ya desde ahí podemos ver que la geometría es parte del blueprint o como del molde de la realidad. Y una vez que vamos viendo esta geometría, la vamos reconociendo en diferentes lugares, podemos entender a qué se refiere cada una de la geometría sagrada, ¿no? Pero en sí, por decir algo, la flor de la vida, ¿no? Tan bonita que tienes allá atrás, pues es literalmente se puede observar la flor de la vida cuando un óvulo fue fecundado y comienza la mitosis, ¿no? Esta división celular. Si tú proyectas una luz sobre esta molécula, se ve la flor de la vida, literalmente en el suelo, ¿no? Por decirlo de ese modo. También puede representar muchísimo la unión de diferentes mundos, de diferentes conciencias, de diferentes perspectivas para poder construir algo, ¿no? Una gran red. En cristalografía se llegan a ver varias estructuras en cristales. Cuando uno los ve en un microscopio, se ven figuras bien parecidas a lo que es el cubo de Metatrón y los sólidos platónicos. Entonces, a mí me gusta hacer la analogía de que la geometría sagrada es la programación de nuestra realidad. Como en una computadora es el uno y el cero, unos y ceros, Claro. nuestra realidad está programada en símbolos o en geometrías. Entonces, creo que cuando nos alineamos a esas geometrías podemos favorecer la vida, por decir algo, que nuestros jardines florezcan o que nuestros proyectos den frutos, nuestros emprendimientos, ayudándonos de esa geometría sagrada que ya está en la misma creación, ¿no? En la misma estructura de la materia y de la energía también. Me gusta mucho la geometría sagrada por eso, ¿no? Porque es un resumen
de muchísimas, muchísimas cosas abstractas. Entonces, bien, bien bonita. Por eso me gusta mucho Y, tratar temas de eso. y los números, ¿cómo aplican? Por ejemplo, yo también te he visto que habla del 11-11, 11-11, ahora fue del 02-20, 22-22, Sí. etcétera. ¿Realmente van aplicando? Sí, sí, definitivamente van de la mano como unos como signos o símbolos que podrían ser la geometría sagrada y su reducción como en un número, ¿no? Por decir algo, el uno siempre es como la unidad, la palabra, la vibración, el Big Bang, la creación. El 2 es siempre esa dualidad o ese complemento o esa, eh, vaya, la sombra que proyecta la luz, ¿no? Si en una no existe la otra, entonces el femenino, el masculino, entonces de ahí de los números, uno puede ir sacando de este pensamiento abstracto ese tipo de significados, ¿no? El 3, por decir algo, la Trinidad, la creación, ¿no? El resultado de la unión de dos mundos o de dos, femenino y masculino, ¡pum!, el 3, ¿no? El triángulo, la estructura más fuerte. Entonces, creo que en los números viene codificado mucho mensaje para nosotros. Y cuando nos topamos con números repetidos bastante en el día a día, creo que hay un mensaje por ahí del mundo espiritual o del mundo abstracto que nos podría estar guiando, nos podría estar dando un consejillo. Por ahí puede que nosotros mismos somos, ¿no? Desde nuestro yo superior, nuestra existencia en otras dimensiones nos está guiando a nosotros mismos, nuestros ángeles, nuestros guías ancestros. Entonces creo que por ahí, por los números y en los símbolos también, en los animales, en los arquetipos, se puede ir ahí entendiendo un mensaje más fácil, ¿no? Un mensaje que nos viene de arriba y que nos puede echar la mano bastante para lo que queremos hacer o lo que se Sí, debe hacer también. sí, de todas maneras. Y la pregunta ya más abstracta de todas, ¿cómo visualizas tú la creación de la creación? ¿Cómo ¿Sabes? concebí yo la ¿Cómo, creación de la creación? cómo la visualizas? Claro. El origen, La creación claro. es una pregunta súper abstracta porque me imagino como un fractal, ¿no? Como que de algo que ya existe, pum, uno se acerca al fractal y empieza a salir más y más y más y más. ¿Alguna vez has visto el set de Mandelbrot, que es como una estructura así matemática, parece un 8, pero cuando uno se acerca a esta imagen empiezan a salir más de esas estructuras, es infinito. Entre más uno se acerca, más cosas empiezan a salir. Entonces creo que la existencia humana es literalmente como un fractal, ¿no? O sea, ya existe la creación y ahora la creación está en manos pues de los seres que la habitan, ¿no? Que también son parte de Dios. Y estos seres también pueden seguir creando, ¿no? O sea, es como si agarramos y hacemos un dibujo, una pintura, esa sería la creación de la creación, ¿no? Y de la creación más grande. Es un gran fractal, y es algo muy bello, es abstracto, pero es muy bello. Los fractales también son figuras que me encantan, me fascinan. Sí, es impresionante. Ahora, no queda duda, sí, que es todo un sistema absolutamente perfecto, ¿no? Es decir, no existe la imperfección ahí, es todo, pero todo cuadra, ¿no? Definitivamente, todo embona en su lugar. Por eso es que creo que cuando sentimos que no encajamos, tenemos que recordar eso, ¿no? O sea, la naturaleza, la fractalidad que nos dice que todo tiene su lugar, todo embona en un lugar único. Entonces, eso de sentirnos que no embonamos, tener paciencia, tener esperanza, tener motivación, porque es una bendición. El no embonar es porque vienes a hacer algo diferente, algo nuevo. Y muchas personas sienten también esto de no embonar, vaya, que provienen de algún tipo por decirle algo, las semillas estelares, Sí. ¿no? O por decir algo, las almas índigo, las almas cristal, las almas arcoíris, ya traen un cierto como chip en su conciencia o en su espíritu, que muchas veces sienten que no encajan y poco a poco tienen que ir viendo el por qué, ¿no? Y entendiendo su lugar en el mundo y de ahí entonces crear algo nuevo o hacer un cambio o vaya, solamente ser felices, a eso venimos y eso es lo que genera el cambio, ¿no? Eso, tan solo esa es la reacción en cadena para que otras personas se inspiren de esa felicidad o de esa luz. Entonces, el no encajar a veces es una bendición y hay que saber cómo reconocer a qué venimos, ¿no? En ese propósito, esa misión, depende de nuestras fortalezas, creo que por ahí va. Yo no encajaba, yo no sentía que encajara ni allá, ni acá, ni en Estados Unidos, ni acá en México, pero después de mi despertar de conciencia, entonces como que entendí que había una vibración como que quería yo expresar.
y entonces empecé a hacer la combinación, ¿no? El fondo como de animal, como de tigre, como de cebra, algo natural, pero el color es como espiritual, ¿no? Es el de los chakras superiores, el violeta, el azul. Entonces, como algo naturalidad, algo espiritual, por ahí, a veces hay gente que me dice, me dabas miedo porque te ves muy rebelde de repente. Y yo así de, bueno, es parte de la vibración que quería dar, a proyectar, ¿no? O sea, creo que eso puede hacer que algunas personas se sientan identificadas y que vean y que digan, oye, esto está padre, me siento identificado, puede que yo sea un índigo, ¿no? O un alma cristal, un alma arcoíris, por ahí va el símbolo y el diseño del canal, sí. ¿Y tú sientes, Chris, que de alguna forma con este proceso que estamos viviendo, donde estamos yendo a una nueva humanidad, cada vez nos están apoyando, hay más canalizaciones de otros seres, de otras dimensiones? Sí, definitivamente creo que como hay muchos propósitos y misiones aquí en la Tierra, también creo que los hay en otros planos. Pienso que hay algunos ancestros que posiblemente ya no decidieron reencarnar y están en un plano de guías espirituales, literalmente es su trabajo, es su chamba, ¿no? Y ellos, yo siento que sí nos pueden ir guiando y nos pueden ir brindando ciertas ideas en canalización o en meditación o en sueños. Apenas veía la película de Kardec. Aquellos que no la han visto, se las recomiendo muchísimo, está en Netflix. Y se llama Kardec y es de un tipo una persona se llama León Denisard, que escribió un libro, el libro de los espíritus. Y es real, ese libro es real, ha vendido millones de copias. Pero en la película se narra cómo esta persona, que era científica totalmente, fue descubriendo el mundo espiritual y se fue involucrando en lo que es todo esto de la canalización, conocimiento universal, vaya, de otras entidades y otros seres que vibran en amor. Entonces sí creo que hay una gran labor ocurriendo, no solamente desde el mundo espiritual, sino también desde otros planos, desde posiblemente intraterrenos, extraterrestres, etcétera. Hay muchísimo como eh, ayuda, como bastantes intenciones sintientes que nos están ayudando en muchísimos aspectos. Creo que ahí hay mucha participación, no solo humana, sino también espiritual y de otro tipo también. Sí. ¿Y cómo se puede intencionar esa canalización si uno quiere conectarse? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? En mi caso me sucede, pero hasta ahora, vaya, hay personas que logran como entrar en ese estado de canalización e incluso dicen un nombre, ¿no? O sea, de repente cambian de personalidad y de repente empiezan a hablar como, vaya, por parte del ángel Miguel o de, no sé, un ser que se llama Bor o Bashar, existe también, ¿no? En mi caso no se da así, o sea, no siento que haya algo que habla a través de mí, sino que hay momentos en los que de repente siento una inspiración enorme y tengo que escribir lo que me está llegando, lo que estoy pensando. Entonces agarro el celular y me pongo a escribir. Siento que eso como que se me destapó desde el momento en el que empecé a abrir mi tercer ojo con meditación, moviendo energía en mi cuerpo. Vaya, la glándula pineal es como una gran antena de conciencia, entonces por ahí de repente, a mí me pasa así, de repente no tengo ideas para hacer ningún video y de repente ya sé y me pongo a escribir y hasta yo mismo me sorprendo, digo, ¿de dónde vino esto? No sé si fue mío o fue de otro lado, no le pongo un nombre, pero siento que es como en un estado en el cual cuando me siento muy bien, me siento motivado, me siento feliz y lanzo una pregunta y posteriormente me llegan como respuestas. Apenas hice un video del método Silva, que es parecido, es visualizar en una pantalla eso que deseamos y mandar esas imágenes al futuro, quiero que eso suceda, quiero que eso se manifieste. Y de repente me llegan entonces ideas al día siguiente o durante la noche. Entonces esas ideas, pum, las escribo y las pongo en práctica. Sí, definitivo. El método Silva tiene muchos años, es el que Sí, partió. Sí, pues, y hasta apenas se hizo famoso, ¿eh? Porque yo no lo conocía, al principio del canal no lo conocía, pero sí, ya tiene bastante historia. mucha historia. Eh, Sí, Yéndonos, Cris, a lo concreto también, eh, sí, porque si alguien puede estar escuchando ahora, algún amigo o amiga, puede pensar que esto nos podemos ir todo en la volada nomás para ser espiritual, ¿no? Eh,
pero ¿cuál es la importancia también del desarrollo de la voluntad, de la actividad física? Por ejemplo, tú haces actividad física, yo hago bastante actividad física también porque creo que es fundamental. ¿Cuál es la importancia de trabajar el cuerpo físico también, de moverlo y de desarrollar esa voluntad para poder salir un poco de esta matrix y tener Sí. un yo más entero, digamos, en la unidad? Pues es una excelente pregunta. Pienso que cada persona puede como encontrar su rutina. En mi caso, sí, cada 2 días lo intento. Tengo una caminadora, me pongo a caminar, luego que me despierto, me pongo a caminar para que fluya la sangre, ¿no? La circulación. Creo que principalmente que haya buena circulación en la sangre. Posteriormente esto se traslada a circulación de energía de nuestro sistema nervioso. Vaya, esa es una parte, ¿no? El procurar que nuestra circulación se active, ya sea como cada quien quiera, con yoga, con caminatas, con trotar, etcétera, con algún tipo de actividad aeróbica. Y por otro lado, también la alimentación, la dieta del arco iris. Siempre involucrar, al menos durante una semana completa, alimentos de los diferentes 7 colores del arco iris. O sea, desde el rojo, los jitomates o la sandía, etcétera, hasta el violeta, ¿no? Que puede ser una berenjena, una cebolla violeta o una uva, un blueberry. Esta como dieta que es arcoíris, creo que también que trae de todo, ¿no? Si lo podemos ver en diferentes colores, también traen diferentes nutrientes, de diferentes fibras, diferentes tipos de también proteína vegetal, etcétera. Y respeto completamente a aquellos que son veganos, aquellos que son omnívoros, de todo, que comen de todo. Pienso que guardando un equilibrio y conociéndonos a nosotros mismos, entonces podemos como favorecer esta circulación de energía en nosotros y con ello entonces empezar, vaya, a integrarnos a nuestro yo cuántico, nuestro yo superior, como si se embonara, ¿no? El yo superior con nuestro físico, ¡pum! Y entonces te conviertes en esa persona que viniste a ser. Creo que es importante tener voluntad. Ayer me preguntaban en el en vivo, fue ayer o antier, ¿cómo le hacemos para fortalecer la voluntad? Y yo le recomendaba la regla de los 3 segundos. Cuando uno sabe que tiene que hacer algo, no dejar que pasen 3 segundos cuando ya nos levantamos y empezamos a hacerlo. Claro. Es más fácil hacer eso que pensar todo el día en que lo tenemos que hacer y no hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, la voluntad poco a poco obligarnos, o sea, es literalmente tener disciplina con uno mismo. sí, es cierto. No, la voluntad no hay que pensar mucho, hay que hacerlo nomás. Y Claro, el inconsciente se va convirtiendo en un aliado de uno, porque se sí, da cuenta que uno está tomando el mando del vehículo y te empieza a hacer claro. caso, y se simplifica todo. Sí, 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 vives en un estado diferente y uno se empieza a sentir muy bien de hacerle caso a esa voluntad. Exacto. Entonces, ponerlo en práctica, ¿no? Una semana, 2 semanas y ver los cambios. Uno puede reconocer, ya hice más de lo que había hecho en 2 días, en, no sé, un mes, no sé, en un mes uno puede hacer más en 2 días, 3 días, ¿no? Cuando la voluntad está activa. Sí, pero yo veo que tú también eres muy preocupado de tener una vida más natural. Veo que de repente te gustan las montañas, subir Sí. cerros, estarse con la naturaleza. Es muy importante también, ¿no? Definitivamente, sí, 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 el no desprendernos de nuestro hábitat. Como seres humanos, ya tenemos como programado el hecho de cómo nos agrada la sensación de gusto de ver una cascada o un arroyo o un césped bonito, ¿no? Y árboles frondosos, esa sensación no sé, como de alegría, como de algo espiritual, siempre que se proyecta el más allá, siempre es un jardín muy bonito como un gran bosque, algo muy, muy bello. Entonces, creo que recordar nuestro lugar en el planeta, nuestro ecosistema, tal vez no regresar a las montañas o a las cuevas, pero visitar de vez en cuando este hábitat es algo muy, muy bueno y es una terapia, caminar entre los bosques, caminar descalzo, un día en la arena, en el lodo, uno puede sentirse muy, muy bien, muy liberado, como cero estrés en esas cuestiones y pues la verdad nuestra conexión con la naturaleza aumenta, nuestra empatía también y empezamos pues a pensar, voy a sembrar un árbol, voy a ayudar a una especie animal, voy a donar a una caridad que está salvando a los rinocerontes, etcétera. No sé, o sea, esa conexión va más allá después y uno se siente identificado y es bien bonito salir a la montaña y aparte de que uno hace ejercicio, hay que cuidarse también, hay que llevar
equipo para que no nos agarre el frío por ahí, pero Obvio. es bonito, es muy bonito salir a la montaña y al bosque. ¿Cómo protegemos nuestras emociones? ¿Cómo trabajamos las emociones? Hoy día los niveles de enfermedades mentales son súper grandes, hay mucha gente joven con Sí. depresión y también nos cuesta manejarnos bien en las relaciones. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, principalmente creo que esa es una de las razones por las cuales sentimos que no encajamos de repente. Cuando pues la sociedad y nuestro sistema nos va a proyectar todo lo que existe, ¿no? No hay forma de salvarnos de ver algún comercial o algún documental o algo que hable de algo negativo. Pero pienso que nosotros mismos, bueno, nos vamos conociendo más, entonces sabemos a qué cosas no voltear a ver, ¿no? Como que qué cosas no nos ayudan. Pienso que eso es también parte de la disciplina y de la voluntad, porque pienso que por decir algo, de repente el sistema nos seduce a entrar a ver un programa de un asesino serial y cosas de esas, ¿no? Y entonces dices, bueno, es interesante saber cómo funciona la mente, pero me ayuda en este momento, me ayuda este contenido en este momento y ser consciente y a veces voltear del otro lado, ¿no? Intentar ir por el camino que sí nos favorece o sí nos ayuda. Muchas veces también sucede que hoy en día ya con el internet, con los celulares, las tablets, las computadoras, los pequeños niños tienen acceso a todo tipo de información ahí. Sí. Entonces es bien, bien necesario saber guiarlos y saber cómo tomar aquello que sí nos sirve y reconocer aquello que no nos está sirviendo, que aquello que nos está deprimiendo o que nos hace sentir mal, o no sé, me ha pasado que he visto uno que otro documental que termino vibrando muy bajo, ¿no? Me siento mal, mal, mal. Y es así de rayos, este contenido no es como lo ideal en este momento. Entonces tengo que calmarme, relajarme, meditar un ratito, prenderme un incienso, algo ahí. Un cuenco tibetano me encanta porque me relaja. Y pues ya, ¿no? Seguir y reconocer esas cosas que no nos sirven. Pienso que esta disciplina y esta voluntad de reconocer aquello que no nos está sirviendo y que a veces es adictivo, es necesario encontrarla. Es necesario encontrarla para saber dirigir nuestra mente. Y ayer, bueno, en estos días salió un nuevo documental, no sé si está en Netflix, sobre las redes, y varios ejecutivos, ex ejecutivos, transmiten cómo el nivel de manipulación que hoy día tiene toda la información. Entonces, es importante también que como usuarios de redes tengamos más conciencia en cómo nos están manipulando con toda la información que estamos entregando también. Eso Sí, sí, sí. es salir, Definitivo. no nos podemos salir, pero estar más como observador también. Sí, a veces sí, es en serio, es bueno. Por algo existen las tradiciones familiares, por algo existen todos esos valores que se vienen trayendo desde los ancestros, ¿no? El lado conservador también es bueno en su momento, en el momento en el que es disciplina, en el momento es que es enfoque, en el momento en el que es honor, sobre todo, ¿no? El tener honor y actuar de la forma correcta. No hacerse el de los ojos chiquitos, ¿no? Cuando nos conviene, no actuamos bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, reconocerlas en uno mismo. A mí me gusta pensar que el mismo ojo con el que Dios nos ve, nosotros lo vemos a Él. Entonces, literalmente, si uno piensa que Dios te juzga desde el cielo, yo creo que uno se juzga a sí mismo, pero Dios ve todo lo que uno ve, entonces no hay que hacerse tonto a uno mismo, ¿no? Cuestiones de ese tipo, si hay que ser, vaya, correctos con nosotros mismos. En ese sentido, pienso que es bien importante esa disciplina conservadora dentro de cada uno de nosotros. Y es fundamental lo que estás transmitiendo, hay que ser coherente. La coherencia es muy importante. La sincronía y la coherencia son temas muy importantes. El que es coherente siempre le va a ir bien al final, porque está bien con uno mismo, tal como tú dices, ¿no? Claro, claro, todo embona en su lugar, todo es coherente, todo funciona bien. Sí, Entonces, eso es como tú dices, ¿no? La coherencia con uno mismo y con lo que está haciendo. funciona. Definitivo, sí, ¿Sabes de dónde viene sí. la palabra impecabilidad? No, no, no. Sin pecado. Ah, sin pecado, impecable. Impe- Cierto, pues impecable, impecable. Realmente es necesario tener a veces en uno mismo sentir que uno es impecable para sí mismo, no para los demás, ¿no? No para el que me está viendo mi papá o mi mamá, para ti mismo. Es realmente ese es el honor vaya, como espíritu, uno te hace sentirte como un espíritu guerrero, un espíritu libre y en serio sentir que estás bien contigo mismo. Eso es bien importante. Y eso se relaciona con dos palabras más que tú también las trabajas bastante, que es el ego
y el desapego. Sí, 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 sí. Desapego, viene el ego final del despego. Claro, claro, el desprendernos un poco de ese deseo ególatra, ¿no? De querer todo para uno. Sí, el desapego, literalmente, es como estas imágenes que viene la palabra desapego y hay una personita en medio como quitando la palabra ego, ¿no? Así como para el desapego. Es importante estas dos, definitivamente, reconocerlos también en uno mismo. Bueno, esa parte de lo que conversamos inicialmente que te preguntaba, digamos que es importante para el desarrollo de conciencia hacer un trabajo también de reconocer ese ego y ver cómo funcionamos en esa área, ¿no? Sí, sí, definitivamente es necesario como entender nuestro ego en el sentido en el que pues ya por estar, por existir y tener una personalidad, empezamos a desarrollar un ego. Y este yo pienso que nos puede servir de herramienta como también de, pues es un arma de dos filos, ¿no? Cuando el ego comienza a inflarse mucho y el ego comienza a actuar, a decidir, a vaya, no me importa que los demás quieran hacer equipo, yo puedo solo, el ego entonces está ahí metido, ¿no? Y hay que reconocer ese ego, esa parte de nosotros que se está inflando, ¿no? En el caso del ego. Pero pues también el desapego del ego literalmente nos lleva a reconocer nuestra verdadera esencia, a vivir un samadhi, por ejemplo, un kundalini, estas cuestiones que requieren del desapegarnos un momento del mundo físico para experimentar un mundo de conciencia mayor. En estas experiencias que muchos han narrado en ayahuasca o en kundalini, a través de meditación o a través de dimetiltriptamina, de la glándula pineal, sienten este desapego, este desprendimiento del mundo físico y hasta sienten que van a morir, ¿no? Porque es el ego el que se está aferrando al mundo físico, al plano físico. Pero esa experiencia es como, pues, vaya, ser uno con el todo, ¿no? Nada más uno se asoma un ratito ahí y regresas cambiado, ¿no? Soy más allá de esto, de este cuerpo, ¿no? Sí. Soy ese árbol, soy este río, esta laguna, soy parte de todo, pero es bien difícil ver esto, ¿no? Porque hay que desprenderse del ego y estar dispuesto a dar el salto, ¿no? Sin miedo, o sea, Sí, estas cuestiones son bonitas, son muy bonitas, pero a mucha gente le da miedo, suele pasar. sí, porque hay que sacarse los disfraces que de repente lo hemos tenido puesto toda la vida. Sí, sí, esas máscaras, esos disfraces, sí, de todo, pues uno realmente no termina de conocerse a sí mismo, pero la psicología explora muchos lados de nosotros mismos y es bonito también estudiarse a uno mismo en ese sentido. Es maravilloso, además que la vida se hace más entretenida cada día, porque siempre Sí, están pasando cosas, uno se ve cómo reacciona, en qué perdiste el día, qué te cayó mal esta sí, persona. sí, Tanto. sí, sí, sí. Sí, todas esas cosas nos dan pistas de en qué estamos enfocándonos, ¿no? Sí, sí, maravilloso. A todas las amigas mías que están preguntando si va a quedar la grabación y ya vamos a ir cerrando el programa. Y si quieres, cierra, Cris, querido Cris, Sí, pensando en esta nueva humanidad, ¿qué le dirías? ¿Cómo podemos ser todos aportes constructivos a la nueva humanidad? Yo creo que se necesita una gran masa, ¿no es cierto?, de personas y todos podemos ser aportes. ¿Cómo podemos ser aportes cada uno a esta nueva humanidad? siento que la mejor forma de aportar es primero, sin sonar egoísta, pero primero inspirarse uno mismo, saber lo que a uno le inspira y le motiva, porque esa luz que uno brilla en sí mismo se proyecta a los demás y las demás personas lo reconocen. Entonces, creo que primero saber qué nos inspira, saber qué es aquello que deseamos como la huella que dejamos, que queremos dejar para los nuestros, no hablemos para el mundo, ¿no? Porque es demasiado grande, pero esa huella que queremos dejar para los nuestros o para aquellos que vienen en nuestros pasos atrás, saber cómo inspirar a aquellas personas que, bueno, a nuestro círculo social, a nuestros alrededores, inspirarnos nosotros para poder entonces canalizarnos hacia esa energía que nos inspira y que nos mantiene motivados y que nos mantiene, vaya, avanzando. Esto puede ser muy confuso porque hay gente que dice, a mí me inspiran las caricaturas o a mí me inspiran las películas. Entonces, en todo hay una enseñanza, en todo hay un autodescubrimiento y creo que ese autodescubrimiento a través de la inspiración nos puede ayudar para generar esa reacción en cadena, que las personas vayan también de, oye, si este chico o esta persona, pudo, yo también puedo. Entonces se inspiran y siguen en su camino para poder manifestar algo que a ellos les hace feliz, que a ellos les represente la felicidad, el éxito.
que no siempre es lo que nos instala la Matrix. Y cuando uno ya se siente, pues, bien con lo que está haciendo, entonces solito se da la reacción en cadena, solito llega donde tiene que llegar, solito la sincronía llega a la persona para que te encuentre o te escuche o te pueda ayudar o tú a ella, y así de este modo mantenernos, digamos, vibrando alto, por decirlo de ese modo, pero a través de la inspiración, a través de la motivación y pues a través también de ese propósito de hacer algo padre para los nuestros. Y maravilloso. Sí, yo sumo lo que has planteado desde un inicio, que en el fondo estamos viviendo, al vivir una nueva humanidad, que significa que estamos cambiando la vibración, ¿no? del planeta. Entonces, partamos Claro, nosotros y cambiemos nuestra vibración y tengamos una vibración luminosa, constructiva, claro. amorosa. Con eso vamos a hacer un tremendo aporte. Claro, claro, todos juntos tiene que ser, porque ahí Sí, es cuando vamos a ver las grandes transformaciones. Sí. buenísimo, padrísimo, como dices tú, ¿no? Padrísimo, aquí decimos en México, sí. Muchas gracias. Te felicito con todo lo que estás haciendo, estás inspirando a tantas personas tan necesarias en estos tiempos. Muchas Y gracias, Eddie. Igualmente, felicidades por todas las grandes personalidades que juntas y todas las grandes entrevistas que has realizado. Realmente me han recomendado así amigos cercanos, así de, oye, mira este video. Yo, yo conozco a Edgardo, es mi amigo, así de, me acaba de recomendar un video tuyo. Y es algo padre, ¿eh? Juntar a tantas personalidades y tanto conocimiento en la labor que estás haciendo también. Felicidades, Edgardo. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder colaborar en esta gran comunidad. gracias a ti, un placer y muchas gracias a todas las amigas mías que nos están escuchando y también desearles lo mejor en esta vida que estamos aquí hoy día tan intensa. Muchas gracias. Igualmente, Edgardo, y gracias a todos por estar aquí y por compartir un ratito con nosotros. Hasta pronto. Que estén muy Chao, bien. un Nos abrazo. vemos. Nos vemos.